¿cómo están? Nos da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de Quiénes somos la oposición. Y el día de hoy, de verdad que nos da muchísimo gusto recibir en este programa al maestro Juan Carlos Romero Hicks. Ustedes lo conocen, tuvo pues desde el año 2018 en la Cámara de Diputados y tiene ahora también, de todo eso vamos a hablar, pues una actividad realmente muy destacada, muy valiente, pues ahora sí que muy echada para adelante, pues como parte del Partido Acción Nacional. Además, si no recuerdo mal, en 2018, cuando comenzó su cargo como diputado, fue coordinador de la fracción parlamentaria de este partido. Y muchas veces tuvimos la oportunidad de escucharlo, de verlo en tribuna, de pues congratularnos de una oposición activa, vibrante, con energía. Y bueno, pues Juan Carlos Romero Hicks además es un político con mucha experiencia, fue gobernador de su estado, de Guanajuato, que también será un tema ver cómo está Guanajuato el día de hoy, qué es lo que está pasando, el problema de la violencia, en fin. Es un hombre con una trayectoria académica también muy importante, fue rector de la Universidad de Guanajuato, tiene dos maestrías, una en administración pública, otra en ciencias sociales. Además, estudió también en la escuela de South es Western. A ver, recuérdame, Juan Carlos, y bienvenido. ¿Dónde Eh, hiciste una de tus maestrías? Ambas fueron en Southern Oregon University, en Estados Unidos. Mira, ya le estaba yo cambiando, pero de veras que bienvenido, nos da muchísimo gusto recibirte. Y aparte, Juan Carlos Romero Hicks, pues es hermano de José Luis Romero Hicks, Muy con quien talentoso. tuve muy talentoso, un hombre además amable, inteligente, culto, con quien tuve oportunidad de trabajar muchos años. Así que bienvenido, Juan Carlos. Y Jaime, si te parece, te doy la palabra. Muy bien, pues primero darle la bienvenida a nuestro entrevistado, agradecerle. Y bueno, pues aprovechando que es originario de uno de los estados más vilipendiados por el actual gobierno, que siempre ponen a Guanajuato como ejemplo de que no, el crimen no, Guanajuato, y todavía votan que la Guardia Nacional y que no sé qué, etcétera. Guanajuato es un huésped muy, digamos, muy atenido en las mañanas, siempre lo mencionan y por lo menos una vez a la semana. Y bueno, tú fuiste gobernador del estado de Guanajuato. Y hay como dos hechos, porque en efecto, si tú consideras que la estadística de homicidios debe tomarse por cada 100,000 habitantes, pues Guanajuato sale de ese lugar y pones a Colima y a otros estados morenistas. Pero no se trata de eso, Juan Carlos. ¿Cómo es la vida en Guanajuato? No, platícanos cómo es eso. Tú que fuiste y que conoces bien el estado, ¿qué representa el estado? Jaime, Guanajuato es un trozo de alma de México. Teresa, este lugar maravilloso. Estoy en la ciudad capital de todos los guanajuatenses. Esta es la capital del mundo, la sucursal del cielo, el ombligo del universo, la Atenas de por acá, la sede, la zona, el Bajío, centro de gravitación universal y futuro puerto de mar, junto con otros atributos que por prudencia y humildad nos vamos a guardar. Más allá del orgullo del terruño, Guanajuato es la cuna de la independencia nacional. Es un lugar que ha hecho contribuciones extraordinarias y maravillosas en todos los movimientos histórico-culturales de nuestro querido México. Es la capital, estoy en la ciudad capital, en la parte alta, en la valenciana, de los poderes públicos, de un lugar en donde se respira un gran aire de reflexión. Es la cuna de Lucas Alamán y de José María Luis Mora, que fueron dos de los grandes pensadores
del México independiente y de los que realmente todavía tenemos mucho para aprender. Por ejemplo, a Mora se le conoce muchísimo por su pensamiento liberal y a Lucas Alafán se le ha estigmatizado como una persona conservadora cuando fue el mexicano más progresista de su época. Él propuso la fundación del Banco de Avío, fue canciller a una edad menor a los 30 años de edad y así hemos tenido una enorme contribución de personas. Aquí está una gran universidad que se fundó hace 290 años, que es la Universidad de Guanajuato, donde he desempeñado el cargo de mayor dignidad en mi vida, que ha sido rector del alma mater de la máxima casa de estudios. Y sí hay muchos logros, muchos sueños, aunque desde luego muchos aspectos pendientes. En los últimos 31 años ha gobernado el Ejecutivo Estatal, el Partido Acción Nacional, y podemos hablar de muchas cosas que se han venido haciendo en el camino, aunque desde luego hoy tenemos algunos pendientes por corregir. A mí la vida me ha sido muy grata, me ha dado muchas bendiciones y por los cargos públicos que he podido desempeñar he visitado todas las capitales del país, todas las universidades públicas, los directores, los institutos tecnológicos, en fin, hay muchísimo que decir sobre Guanajuato, es la capital del festival más importante de las Américas en materia cultural, el Festival Internacional Cervantino. Ustedes han tenido la oportunidad de disfrutarlo, de participar de manera Así es. muy activa. Hay mucho que podemos decir de Guanajuato. Así es, Juan Carlos. Y aparte te voy a decir una cosa que a lo mejor no sabes, pero el mejor mole de toda la República Mexicana se hace en Marfil, Guanajuato. No sé si lo sabes, pero tienes que probarlo. Yo lo descubrí por un amigo que me dijo es el mejor mole de México. Y te quiero decir que yo soy hija de poblana y pues según mi mamá que el mole poblano era lo máximo. Híjole, cuando probé el mole de Marfil, que queda muy cerquita de Guanajuato, como tú sabes mucho mejor que yo, de veras que me deslumbré. Y si no lo has probado, tienes que probarlo. Ahí yo te llevo ventaja con el mole. Ahora, Juan Carlos, ¿qué pasó con un estado que es que en sí mismo, Guanajuato, yo creo que es uno de los grandes atractivos turísticos que tiene México? Guanajuato es una ciudad hermosísima, eh, única, eh, en fin. ¿Qué pasó de ese Guanajuato que yo he visitado tantas y tantas veces, que de pronto se desata una violencia terrible y que por eso mismo el presidente pues hace tierra, digamos, hablando mal de Guanajuato, cuando lo que debería de estar es preocupado por ver cómo ayudar a sacar del estado de estos niveles de violencia? ¿Qué pasó, Juan Carlos? Te voy a mandar las coordenadas para ir a disfrutar de ese rico mole aquí del poblado de Marfil. Claro, ahorita te mando la dirección, pero sí es el mejor mole de México, de veras. Me da mucho orgullo. Tuve el privilegio de ser gobernador de 2000 a 2006 y nosotros al terminar el mandato dejamos un estado sin deuda y sigue teniendo una deuda muy baja, las mejores finanzas públicas de México y sigue siendo una de las mejores evaluadas del país, el mejor sistema estatal de salud pública del país y tenemos el mejor sistema estatal del país todavía, un gran sistema de educación superior, ciencia, tecnología, cultura, innovación, y en eso tenemos todavía mucho por hacer, con una gran capacidad de atracción de inversiones y una ciudadanía muy viva y muy actuante. Esto lo quiero comentar porque esta asociación que se hace con el tema de la seguridad, aunque es muy importante y me voy a referir a ella a continuación, no describe el conjunto principal de lo que es Así es. Guanajuato. Soy orgullosamente diputado hoy de un distrito que abarca la capital de todos los guanajuatenses, Guanajuato, San Felipe, San Diego de la Unión y Ocampo. Y esta realidad o micro circunstancia de cada lugar
es muy importante destacarla, porque es donde las personas tienen nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. El tema de la seguridad sí se ha descompuesto. Lo que quiero destacar, y los indicadores, aunque han mejorado, siempre que hay algo de algún incidente, hay que preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, qué dejamos de hacer, por qué está ocurriendo todo esto. Se lo dije al presidente de la República, a nuestro presidente, el 6 de febrero de hace 2 años, del 2021, y le comenté cómo lo invitaba a que recorriera los hospitales de Guanajuato, las empresas de Guanajuato, las universidades de Guanajuato, las instituciones culturales, y que en especial, y ahora sí voy directo al tema de la seguridad, el 92% de los homicidios son una cadena de 5 delitos federales, que no excusa a la autoridad local de las omisiones, imperfecciones, sea la estatal o las 46 municipales, y lo hemos sostenido. Son 5 delitos que son esto. 1, robo a combustible o a chicol. Se ha hecho prácticamente nada, aunque el presidente ya imaginó que se resolvió. 2, delincuencia organizada, prácticamente casi nada. 3, narcotráfico, no se ha avanzado de manera significativa. 4, robo de autotransporte, tampoco se ha hecho mayor cosa. Y 5, tráfico, portación de armas. Estos 5 delitos explican el 92% de los homicidios. Ahora, cada uno es una tragedia, es reprobable, hay una familia, hay que tener la sensibilidad necesaria, y aunque los indicadores han venido bajando, pues lo que ocurre es que el éxito atrae a grupos de sus familias que quieren vivir en algunas de las ciudades de Guanajuato, y se están peleando las plazas. Para quienes nos están escuchando y quienes están conduciendo este programa, doña Tere, don Jaime, no es una situación generalizada de todo el estado, pero basta un hecho delictivo como para poder tomar nota y ajustar. Y le dije a nuestro presidente, te invito y te guío en Guanajuato para que veas cómo en la parte federal hay omisiones e imperfecciones. Y eso se refleja prácticamente todos los días. Ahora, en la parte estatal, pues sí, hay delitos que se tienen que atender también, y en la vida municipal hay faltas de carácter administrativo. Eso es lo que está aconteciendo en el tema de la inseguridad. ¿Y qué te dijo el presidente? Y perdón, antes de No, no, darle la adelante, palabra a adelante. Jaime. Pues ya lo conocemos. Lamentablemente, él se imagina un México que ojalá existiera en los cambios que él imagina. Está desconectado de la realidad. Eh, no se reúne con alcaldes, no se reúne en la vida real, solamente atiende sus 2 horas y media, 3, su programa ya muy conocido, por el resto del día no sabemos a qué se está dedicando. Fuimos compañeros en el ejercicio de un gobierno local cuando él era jefe de gobierno y yo era gobernador, y en ocasiones nos tocaba sentarnos juntos porque se ponía en orden alfabético, y si alguno faltaba era común que el de Guanajuato y el Distrito Federal, que ya no existe, nos sentáramos. Y pues es una persona que me llamaba la atención en ese momento. Prácticamente no hablaba, lo poco que decía lo leía y con muchas dificultades, y no miraba a los ojos. Y cuando Ajá. alguien no mira a los ojos, deja algunos síntomas de preocupación. Debo reconocer que siempre me ha tratado con mucha amabilidad y respeto la investidura que ojalá ostente algún día como jefe de gobierno y como jefe de Estado, porque él ahora es como la nueva Trinidad, y perdonando la frase, pues, primero es el dueño de una franquicia que se presenta como partido político y no es partido político. Segundo, es una persona que está eternamente en campaña, no ejerce como jefe de gobierno y como jefe de Estado. Y tercero, se ostenta como alguien que quiere ser el equilibrio y la conciliación de las decisiones completas de este país. Entonces la respuesta fue pues nada más sonreír, pero no hubo una especificidad en el comentario que nosotros de buena intención le hicimos en ese momento. Bueno, pues a ver, ya que pasamos a esa parte, López Obrador se ha fabricado la imagen de que es un líder invencible y muchos parecen creerlo.
cuando comparas la popularidad de López Obrador, por ejemplo, con la de Vicente Fox o Felipe Calderón, pues te das cuenta de que no es así, o sea, que es una popularidad promedio. Pero cuando tú comparas cosas como economía, seguridad, salud, ahí es donde el gobierno está en el suelo. Es un fenómeno muy raro porque tenemos un presidente con cierta o con mucha popularidad y un gobierno muy mal calificado por la gente. ¿Cómo es que no se contamina el presidente de estas cosas? ¿Tú a qué lo atribuyes? Porque en el caso de Peña, pues a los 2, 3 años ya estaba en la lona. Juan Carlos. Es una circunstancia inédita, don Jaime, porque por un lado tiene una gran popularidad y por otro lado hay una evaluación negativa de su gobierno. Así Es un gobierno inepto, corrupto, eh, lejano de la población. Siendo autocríticos y un esfuerzo de humildad, hay que reconocer que en el camino acumulamos muchos problemas no resueltos. Nuestro país tiene 4 cánceres. Primero, el cáncer más profundo, que es la pérdida de valores, la pérdida del alma y la quiebra de las instituciones. Ni siquiera platicamos de eso. Segundo, el cáncer crónico, que no hemos sabido resolver en los gobiernos locales y federal alguno, que es el tema de la pobreza y la desigualdad, y una economía que no redistribuye el ingreso. Entonces hay mucha ira, hay mucha insatisfacción, y eso pasa por educación, salud, vivienda, agua, seguridad social, servicios a la vivienda y la propia economía. Tercero, el que más preocupa, que es la violencia acompañada de la inseguridad. Y cuarto, el que más irrita, que es la corrupción acompañada de la impunidad. Estos 4 cánceres se vinieron acumulando, no resolviendo, y él se presentó como la persona que lo iba a resolver. Y tiene un método que yo lo he comentado desde la tribuna de San Lázaro, que es de manual de psicología, porque siempre le echa la culpa. O sea, ¿cuáles son sus estribillos para todos? Dice, es que no somos iguales, antes estábamos peor. Segundo, es la culpa del priano, la culpa del pasado, y no entiende que el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Tercero, siempre dice primero los pobres, pero no da una solución. Pero sí hay que reconocer que se presentó como una solución posible a estos temas. Entonces generó una esperanza que, aunque resuelve, esa esperanza se mantiene, y hay personas que se abrazan a esa desesperación y le siguen creyendo. Y eso es parte de lo que está ocurriendo en la vida de todos los días. Oye, Juan Carlos, tú en tu trabajo parlamentario, a mí me gustaría mucho que nos contaras cómo viviste el primer periodo como diputado del 18 al 21 y cómo estás ahora viviendo pues recién estrenado casi periodo, y si ha habido algún cambio, digamos, en los parlamentarios, incluso en los parlamentarios de Morena, en los diputados de Morena, ¿cómo evalúas? ¿Ha cambiado en algo un periodo del otro o no? Cuando tuve la oportunidad, la oportunidad de ser coordinador en la legislatura 64, en la anterior y ahora, todos los días me levanto pensando en 3 verbos: que hay que mantener, segundo, que hay que contener, y tercero, que hay que proponer. Es mantener, contener y proponer, porque no todo el país está mal. Y al margen de preferencias partidarias o preferencias personales, en el pasado se hicieron cosas muy valiosas en la construcción de instituciones, en la construcción de la división de poderes, en el Estado de Derecho en algunos momentos, en la política exterior mexicana que tanto prestigio nos dio en algunas épocas. Entonces hay que mantener muchas cosas, pero la contención se mueve, la segunda parte, entre la ocurrencia y la perversión estratégica.
O sea, tenemos un presidente que sí improvisa mucho, que no lee, que poco piensa, que no escucha, que no propone y que le encanta descalificar. Y entonces, de manual, lo que hace todos los días ante cualquier cosa es que el presidente provoca, miente y se hace víctima. Provoca, miente y se hace víctima. El tema que queramos pensar. En todo, él así se conduce y a eso hay que agregarle que le encanta polarizar, que le encanta poner cortinas de humo y descalificar. Eso hace absolutamente todos los días. Ahora, en ambas legislaturas se dan condiciones que no habíamos vivido mucho tiempo atrás. De 1929 a 1997, el viejo régimen siempre tuvo mayoría en la Cámara de los Diputados. Al llegar en la elección intermedia del doctor Zedillo, nadie tenía la mayoría suficiente y todo tuvo que empezar a construirse. En la elección del año del 18, nos concentramos muchísimo en la parte de la elección presidencial, pero esa noche nos dimos cuenta de algo que no estaba anticipado, al menos por muchos de nosotros, era que iban a tener mayoría construida en la Cámara de los Diputados y en el Senado de la República, en el Congreso Y de la Unión. calificada. Mayoría, no, calificada no. Ahí sí quiero matizar un poco, porque las oposiciones lo que pueden hacer es hacer uso del tercio y pueden contener una mayoría constitucional. Si estamos 500 diputados, bastan 167 votos. Cuando llegamos en la legislatura pasada éramos 174, pero vaciaron al PRD y algunos del PRD se fueron al Verde y otros fueron a Morena y con eso construyeron una mayoría calificada. Entonces el número mágico son 167 para contener. Y en el Senado de la República, que se elige cada 6 años, ya tuve una oportunidad de estar en el Senado, el número mágico son 43. Y la suma de PAN, PRI, PRD y MC tenían 49 votos. Ahí hay un dique. Entonces sí empezaron a construir reformas constitucionales, pero a través de un huachicol legislativo o a través de una fuga que además se tiene que volver a revisar. Y también hay que destacar que el presidente llega con una gran legitimidad, obtuvo el 53.2% de la votación, pero en las cámaras del Congreso obtuvo el 43%, 10 puntos porcentuales menos. Entonces, cuando en San Lázaro o cuando en Senado de la República alguien se para y dice somos mayoría, no. De hecho, nos fuimos descuidando en las precisiones de nomenclatura, porque Morena es la primera minoría, pero no es mayoría. Y el PAN es la segunda minoría. Ya juntos sí construyeron de manera artificial una mayoría simple. Cuando llegamos nosotros, el último día de agosto del 18 en San Lázaro, Morena no tenía ni siquiera mayoría eh, simple para ellos mismos, porque en la forma en que se presentaron a las candidaturas, no iban por Morena todos. Voy a poner un ejemplo de los más visibles. El diputado Fernando Noroña no ganó por Morena. Por el PT. Ganó por Morena. Mario Delgado no ganó por Morena. Venían con otra forma de expresión, pero independientemente de eso, pues sí se llega, es un tema de dificultad y ha sido muy difícil construir. Ya en la segunda legislatura, en la actual, en la número 65, quedó muy claro que estaban lejos de contener todo esto, porque la suma de PAN, PRI, PRD y MC nos da un conjunto de 223 diputados. O sea, estamos muy por arriba de los 167 para contener una reforma constitucional y la minoría en un Congreso puede hacer tres cosas. La primera es asistir a una reforma constitucional. La segunda es ejercer acciones de inconstitucionalidad y hemos ejercido algunas y las hemos ganado. Y la tercera es resistir votaciones calificadas de algunos nombramientos y una de las cosas que veremos es
este año en que hablamos, 2023, en el límite del 3 de abril de la Semana Mayor, en que se vencen 4 nombramientos de consejeros de línea, incluido el presidente, que es el doctor Lorenzo Córdoba. Y como tenemos el país de un solo hombre, con frecuencia añoro y traigo a la memoria a un gran legislador guanajuatense, a Miguel Montes García. Y don Miguel Montes fue presidente de la Cámara de los Diputados en el año del 88, cuando se da este asunto tan difícil de que no se sabe quién ganó la elección presidencial. Y don Miguel Montes, que fue diputado local, diputado federal, ministro de la Corte, en fin, un gran jurisconsulto, un gran maestro, procurador del Distrito Federal, decía que parecíamos un querer legislativo, no un poder legislativo. Entonces nos veían como un querer, no como un poder legislativo. Entonces es un día a día muy extraño, porque es muy frustrante en ocasiones ganar el debate y perder la votación. Claro. Y en instrumentos en donde el presidente manda un instrumento de legislación y no quieren cambiarle un centavo, no quieren cambiarle una coma. Y eso es un daño muy fuerte a las instituciones. Muy bien. Juan Carlos, tú has hablado de los 4 cánceres, desigualdad, violencia, corrupción, etcétera. Mira, tenemos una oposición contestataria. O sea, el presidente pone en la mañana, digamos, un disco y dice entre 20 cosas que son intrascendentes, 20 anécdotas que no le interesan a nadie y que además repite, suelta 2 o 3 cosas temibles. Y entonces la oposición reacciona. Pero, ¿qué le está diciendo la oposición a los ciudadanos en términos de desigualdad, de violencia, de corrupción? O sea, no le ha faltado eso a la oposición, porque no basta con contestarle al presidente, sino qué le está ofreciendo la oposición o las oposiciones, porque hay muchas, a la ciudadanía en estos 4 cánceres que tú dices, Juan Carlos. Jaime, la pregunta es muy relevante porque podemos tener dos extremos indeseables. Uno, el autoelogio, y el otro es la autodenigración. El hecho es de que no hemos resuelto como país estos 4 cánceres. Nuestro presidente sigue de manual esta enunciación en su libro de cómo se destruyen las democracias de Ziblatt y Levitsky, ¿no? Ellos trabajan en Harvard, en donde el presidente ha hecho 4 cosas y lo hicieron en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y ahora en México. Primero, el presidente se presenta como Mesías, soy el Salvador, ya lo hizo. Segundo, descalifica el pasado, y eso hace todos los días, el pasado, el pasado, el pasado. Y tercero, destruye los contrapesos. Y los contrapesos son los contrapesos republicanos, como son ambas cámaras del Congreso de la Unión, y los contrapesos locales, y las gubernaturas que las quiere hacer invisibles, los congresos locales, los 2.457 ayuntamientos del país. Y cuarto, el tema de destruir a la oposición. En los primeros 3, presentarse como Mesías, descalificar el pasado, y tercero, hacer a un lado los contrapesos, los hizo rapidísimo. Ahora estamos en una situación en donde lo que quieres es destruir a la oposición. Me refiero ahora sí a la pregunta directa. No hay protesta sin propuesta. No hay protesta sin propuesta. Y lo que requerimos es generar opciones alternativas. La población está saturada de la descalificación, del odio, de la ira, de la venganza. Tenemos un presidente que llegó enfermo de odio, enfermo de ira, enfermo de venganza, enfermo de división, que ni siquiera, después de tantos años en campaña y recorrer prácticamente la gran proporción principal de los municipios del país, ya ni siquiera disfruta. Viene por cuentas por cobrar. Entonces, regresando, primero, no hay protesta sin propuesta. Segundo, lo digo con mucho respeto, yo no creo en la oposición.
Lo hice cuando fui gobernador. Nosotros teníamos mayoría calificada en el Congreso local, tenemos mayoría de ayuntamientos. La no competencia genera incompetencia. Y en una democracia madura, cuando alguien encabeza gobierno, pues tiene que escuchar a todos, porque uno gobierna para todos, los que votaron por uno, los que votaron por otro y los que no votaron por nadie. Esa es la perspectiva que debemos de buscar, un gobierno daltónico, sin colores. Por ejemplo, yo no me presentaba como el gobernador del PAN, era el gobernador de todos los guanajuatenses y esa era la inspiración. Ahora, tercero, sí hay que tener mucha humildad y mucha autocrítica de que a estos 4 cánceres necesitamos hacer propuestas innovadoras, disruptivas, creativas, sensibles, para poder convencer a la población de que somos una opción suficientemente razonable. Y aquí no alcanzo a precisar todo porque tenemos muchos Méxicos. Estoy, por ejemplo, en un lugar que es Guanajuato, que es el único donde no ganó nuestro presidente de la República, en un distrito en donde tuve la fortuna de ganar por más de 32 puntos porcentuales de ventaja y haber obtenido más votación que todos los demás candidatos que estaban en la boleta en el día de 2018. Y no porque sean mejor, sino porque tengo una trayectoria local que de alguna manera es reconocida. Y el estilo personal, por ejemplo, nunca descalifico personas ni instituciones, porque creo que la prudencia es un valor muy importante en la política hoy en día. Pero regresando a la pregunta de manera muy específica, sí, nos hace falta tener empatía con la población, mejor acercamiento, más humildad, autocrítica, inclusión y sensibilidad y tener propuestas disruptivas e innovadoras. Pero ahora, Juan Carlos, se acaba de renovar la alianza. O sea, como tú bien sabes, finalmente, pues el tropiezo que ocasionó el PRI y concretamente el señor Alejandro Moreno, pues parece ser que ya en búsqueda de una solución contundente el 24, pues se dejó atrás. Eh, ¿Qué perspectivas tiene la alianza? Pues de que efectivamente en medio de discusiones tan fuertes como la que supongo van a tener y que tú mencionabas con relación a la ley electoral, ¿qué posibilidades hay de que esa alianza perdure? A mí en lo personal me da mucho miedo, pues por el señor que dirige ahora el PRI, que pudiera haber pues virajes, cambios, vueltas de timón inesperadas. ¿Cómo va a sobrevivir la alianza pues a una dirección tan errática como hasta ahora se ha visto que es la del PRI? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo la ves? Tú que estás ahí adentro y convives con ellos todos los días. El escenario es muy alentador y tiene muchos retos. Lo voy a decir con una expresión en 3 partes. Es incierta, difícil y posible. Incierta, difícil y posible. No voy a explicar. Tenemos 93.4 millones de electores. La tendencia histórica en las últimas elecciones que vota el 63 al 65%, 62 millones de electores. De esos 62 millones, nuestro presidente tiene entre 20 y 25 incondicionales. Pero hay entre 42 y 37 millones de electores que no están incondicionalmente con una fórmula predeterminada. Ese es un mundo por conquistar. Y al mismo tiempo hay que segmentar esto. Por un lado, hay las personas que independientemente de todo siempre le van a creer. Segundo, hay personas de los que se les llama ahora los amlopentidos, que que votaron por él y que no le tienen ese nivel de confianza. Y es el caso de muchos obreros, campesinos, pequeños comerciantes, los universitarios, los artistas, los intelectuales, los investigadores, porque están viendo la destrucción de las instituciones. Y luego viene los que no votamos por él y finalmente los que estamos obligados a hacer algunas propuestas alternativas. En ese sentido, sí creo que el escenario es alentador. Ahora, ¿está resuelto? No.
en el 2024, ¿cuáles son las fechas? En la primera semana de septiembre se convoca a renovación del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. Y en las leyes locales, lo propio en 30 congresos locales y 26 sedes de ayuntamientos. A más tardar el 14 de octubre de este año, según la ley vigente, interpretando ya las semanas propicias, a más tardar el 14 de octubre los partidos tienen que definir el método para seleccionar candidatos. Las internas, si es que existen, van a ser del 12 de noviembre al 11 de enero del año próximo. Luego viene un periodo de intercampaña y la campaña... De este año, ¿no? De este del año. próximo, o del año O del próximo. año próximo. Me estoy refiriendo al trazo de septiembre en adelante. No me estoy refiriendo a las competencias del 2023. Entiendo. Entonces, la primera semana se convoca de septiembre, el 14 de octubre, a más tardar, se tienen que resolver los métodos de selección, puede ser antes. Las internas son del 12 de noviembre al 11 de enero, y las campañas, la de Congreso y de Presidencia, que son de 90 días, empiezan el periodo de marzo del año próximo. Es el calendario que tenemos delante de nosotros. Ahora, de aquí a entonces, faltan muchos aspectos. Evidentemente, las elecciones de Coahuila y del Estado de México, que ya están en proceso, y las campañas en ambos estados empiezan el domingo 2 de abril, que es el domingo previo es el domingo de Ramos, es cuando empiezan las campañas de ambos estados. Pasa por el 3 de abril como límite para la renovación de 4 consejeros, que puede ser desde una buena solución hasta reventar el proceso y dejar los 4 lugares de manera vacante. Entonces es el escenario. Ahora, ¿qué se requiere? 4 cosas muy concretas. 1, la más importante es una alianza ciudadana. El actor estelar de la democracia es el ciudadano, es el que paga, es el que manda. No son los partidos y no son los gobiernos. Y luego se le añaden 3 cosas. La segunda es una propuesta innovadora, que es la pregunta que nos están haciendo. La tercera es trazar un gobierno de coalición. Y la cuarta son métodos apropiados para la selección de candidatos. Entonces, ciudadanía, propuesta, gobierno de coalición y métodos apropiados para toda la selección de toda la cadena enorme de candidatos. Y esto nos obliga no solamente a los que estamos en un partido político, sino a todos nosotros. Me da la impresión que, aunque esto no cambió como solución determinante, lo que vivimos el domingo 13 de noviembre, en las marchas en más de 60 ciudades del país, nos da a entender por qué no era de un partido político y nadie puede adjudicarse la convocatoria del momento de la ocasión. Es que hay una insatisfacción, pero esa insatisfacción tiene que traducirse en soluciones. Ahora, todos los partidos tenemos problemas y nadie es el dueño de la verdad ni tiene el conjunto mayoritario de las voluntades. El mismo nombre, partido, nos dice lo que es una parcialidad. Y cuando hay que hacer coaliciones o alianzas: 1, cuando el interés superior es el país; 2, cuando tenemos una agenda por resolver de temas no resueltos; y 3, cuando la ciudadanía acompaña, porque lo que quiere no es si una persona es de un partido político o es del otro. Lo que quiere son 3 cosas: soluciones, soluciones y soluciones. Resultados, resultados y más resultados. Por eso señalo que el escenario es alentador, porque aunque es difícil e incierto, es posible. Muy bien. Bueno, pues a ver, Juan Carlos, una pregunta que requiere bola de cristal. ¿Podemos ganar las oposiciones, el Congreso, no tener una mayoría aplastante, pero tener, digamos, una mayoría, y la presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? La respuesta es sí. Tenemos la presidencia, el Congreso de la Unión, 9 gubernaturas, 30 congresos locales y 26 sedes de ayuntamientos. Porque estoy en un lugar donde a mí me ha tocado ganar 4 veces en la calle. Lo podemos lograr. Gané la gubernatura por 24 puntos porcentuales, el Senado por 2 dígitos también, ambas diputaciones por más de 30 puntos de ventaja. Y entonces sí se pueden hacer estas tareas, pero evidentemente necesitamos todos contribuir. La cadena es tan fuerte como el más débil de los protagonistas y de los
eslabones, y sí creo, por ejemplo, en Guanajuato, en las 2 últimas ocasiones hemos ganado 13 de las 15 diputaciones federales, y si hemos ido en alianza, ganábamos 15 de las 15, pero sí necesitamos mucha humildad y quitarnos de muchas telarañas. Voy a poner un ejemplo. Aquí doña Tere conoce muy bien a una de las personas más queridas de mi vida, que es mi hermano José Luis, inmensamente talentoso. Está en otro instituto político. Si él se presenta en algún cargo de elección, en una propuesta de coalición, arrasa. Pero se presenta solo con la fórmula del instituto político en el cual ha militado prácticamente toda su vida, entonces estamos hablando de márgenes de dificultad. Entonces sí tenemos, lo que necesitamos es esta combinación de factores para poder creer que se puede hacer ese cambio, y empieza por ciudadanía y con ética. Lo voy a decir en una sola frase. ¿Dónde viene la solución? Ciudadanía con ética, actuando con sentido estratégico. Esa es la solución del país. Ciudadanía con ética, actuando con sentido estratégico. Sí es posible. Muy bien. Oye, Juan Carlos, si esta pregunta no necesita ser Nostradamus, pero a lo mejor es muy personal. No. ¿Alguna vez has pensado en la posibilidad de entrar en la competencia para ser presidente del país? La respuesta es sí. Nos hemos preparado toda la vida. Soy de una convicción ética, republicana y ciudadana de que tenemos que ser factores en todo esto. En Acción Nacional se van a tomar definiciones de proceso y de fechas durante el año en curso, en el 2023, y vamos a estar presentes para buscar la candidatura. Se va a requerir mucha respuesta es sí, claro que sí. Sí vas a competir. Sí. Muy Ok. bien. Pues nos tienes que dar una entrevista ya en esos momentos, Juan Carlos, cuando ya Claro que esté sí. la competencia. Con mucho gusto. Creo Muy que es bien. muy importante hacer contrastes. Necesitamos escucharnos. En México no nos estamos escuchando. Necesitamos elevar el nivel de la deliberación. La población lo que quiere son soluciones, no descalificaciones. Quiere ver una clase política humilde, prudente, sensible, incluyente y con valores, con ética. Y honesta, Juan Carlos, Sí, y pasa por honesta. esa parte de Yo la ética, creo que sí. tú ahí tienes mucho de qué presumir, de veras, porque conozco a tu familia, a tu hermano, y son personas de una honestidad intachable, de verdad. Oye, Juan Carlos, ya sé que ya nos vamos, Jaime Guerrero, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo ves el asunto de la ley electoral? Y perdón que insista yo en esto. Creo que ahí estamos un poco, me da miedo que estemos atrapados y que se avecine la destrucción del INE. ¿Cómo lo ves? Muy preocupante. Parte de mi tarea, que a veces es poco conocida, es que yo fui consejero del IFE en la elección intermedia de 1997 como ciudadano. Estuve en la Junta Local de Guanajuato en los 15 distritos, fui uno de los 5 ciudadanos que colaboró, y fue la elección intermedia de la presidencia del doctor Cedillo, que es una persona a la que yo admiro y quiero muchísimo. Y en 1997, hace 25 años, el 6 de julio, ocurrieron 6 cosas que a veces nos olvidan. La primera, nadie llega a la Cámara de Diputados con mayoría. La segunda, por primera vez en la historia, un mexicano se atrevió a decir que iba por la presidencia de la República, Vicente Fox. Siguientes, 3 y 4, las primeras alternancias de gobierno local en Querétaro y en Nuevo León. Y las siguientes también fueron muy importantes porque ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México por primera ocasión la jefatura de gobierno. Antes era un regente el que estaba en ese lugar. Y finalmente, por primera vez, se probó el PREP, el Programa de Estados Electorales Preliminares. Nosotros tenemos el mejor instituto electoral del mundo, y eso no lo digo como legislador, lo digo como mexicano, y porque he podido comparar sistemas electorales. En las crisis electorales que tuvimos, se hicieron grandes reformas, ha habido 7 reformas políticas. Hoy está un mal intento de una 8ª reforma política, en donde quedaron claro varias cosas. Primero, necesitamos una organización autónoma, la tenemos. Segundo, las personas más calificadas conduciendo la elección, lo tenemos.
Tercero, instrumentos de democracia como el PREP, el programa de estudios electorales preliminares, donde voto por voto, sección por sección, casilla por casilla, la noche de elección, sabemos cómo está. Siguiente, el conteo rápido. El junio del año pasado, el primer domingo de junio, se jugaron 6 gubernaturas. A las 9:15 de la noche ya sabíamos quién había ganado las 6 gubernaturas. Eso no ocurre ni siquiera en muchos países desarrollados, porque además tenemos un instrumento, y ahí la dejo finalmente, que es el padrón y la credencial de elector con fotografía. Entonces, esto que está haciendo el presidente es un despropósito. Va a regresar la parte pendiente a la Cámara de Senadores el 1 de febrero. Seguramente van a aprobar lo que quedó pendiente, que era esta cláusula de la vida eterna. Se va a promulgar y vamos a tener miles de amparos y un intento verdaderamente vergonzoso de desmantelar el Instituto Nacional Electoral, porque nuestro presidente llegó con odio, y esta situación va a ser muy, muy importante. La guarda cuidadosa de las instituciones, y esa guarda cuidadosa le toca a la ciudadanía y por supuesto también a los partidos políticos, a toda la población. Muy bien. Pues no sé si tengas otra pregunta, Tere. No, Jaime, ya abusamos Ya mucho, usamos pero mucho. tú, No, solamente darle las gracias, diputado Romero Hicks, por Gracias a su Tere y a tiempo Jaime, muchas gracias. y por las preguntas que nos ha contestado. Bueno, esperamos de veras que cuando inicie ese proceso de selección de candidatos, pues podamos platicar para ver cómo se ve el panorama en aquellos meses que vendrán. Bueno, Los reiteramos. felicito a ambos por el espacio que se hace. México necesita no claudicar a sus sueños, necesitamos generar esperanza, necesitamos fortalecer instituciones, necesitamos fortalecer los valores. Tere, vengo del mundo de la universidad, tengo una admiración reverencial a don Miguel González Avelar. Cuando yo empezaba como funcionario en la Universidad de Guanajuato, él ya era nuestro secretario, y es el nivel del talante de las grandes personas que pasaron, por ejemplo, por lugares como la Secretaría de Educación, como Vasconcelos, como Torres Bodet, como González Avelar, solamente por mencionar algunas personas. He tenido la oportunidad de conocer de manera personal y directa a los últimos 17 secretarios de educación de este país. Vengo del medio educativo, conozco la forma de pensar de muchos de los universitarios. Es más lo que une que lo que separa. Hay que entender que tenemos que buscar unidad en la diversidad, que la pluralidad es una divisa, no un mal tolerado. Y entonces el espacio que ustedes abren es muy importante. Necesitamos escuchar, caminar, construir, construir y construir. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy Juan bien. Carlos Romero Hicks, de verdad, muchas gracias. Gracias por el recuerdo de Miguel, de mi esposo. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Jaime Guerrero, Tere Vale, Jaime, muchísimas gracias. al maestro Juan Carlos Romero Hicks. Y me saludas mucho a José Luis y a Lo Cheli haré de también. inmediato y le llenaré el alma y el corazón del día a ella y a la Muy bien. A mí familia. también, a mí también. Bien. Un Hasta abrazo. luego, muchas gracias. Buenas Bueno, tardes. Gracias. pues nos despedimos. Esta ha sido una emisión de Quienes Somos la Oposición con el diputado Romero Hicks, a quien le agradecemos. Adiós, Tere. Gracias, diputado. Nos vemos Gracias, en la Jaime. próxima emisión. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.